Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra la senadora Alonso. Gracias, presidenta. Se imaginarán que hablar a esta hora no es para buscar la repercusión de la prensa, porque a esta hora, como me decía alguien acá hace un rato, seguramente no nos tome ni una radio en Cerro Chato. Allí estaba la prensa hoy más temprano. Y quizás hubiera estado bueno que estuviera la prensa a esta hora, sobre todo para tomar las sugerencias que hacía el senador de León de cómo la prensa debería llevar adelante este tema. No es una interpelación cualquiera, decía el senador Michelini hace un rato. Y es verdad, no es una interpelación cualquiera porque albergábamos la esperanza de que no fuera una interpelación más. Donde acá debatimos hace 15 horas, mientras afuera de estos muros la gente la sigue pasando mal, donde no tenemos respuestas claras, precisas, contundentes, que se merecen respuestas y soluciones. Y mientras estamos acá desde las 10 de la mañana, y si nos guiamos por las cifras de los delitos, especialmente de las rapiñas, hubo en el día de hoy una rapiña cada media hora. Así que saquemos la cuenta mientras nosotros estamos acá adentro. ¿Cuántas personas rapiñadas hubieron solamente en el día de hoy? Así que, presidenta, yo voy a hablar porque igual siento el compromiso, a pesar de haber perdido en estas 15 horas parte de mi esperanza, el compromiso y la responsabilidad porque es un tema demasiado importante para no dejar por lo menos clara mi reflexión y mi sentir especialmente. Y voy a intentar ser breve y voy a intentar también no ser reiterativa. Primero quiero decir, presidenta, que tengo absolutamente claro que no tenemos enemigos políticos, sí rivales políticos, y que todos quienes estamos en esta casa, estoy convencida que buscamos lo mismo, la paz y la prosperidad del país, que no es otra cosa que la de su gente, que la de sus afectos, que la de su entorno. Y con esa mirada, intentando mirar un poco más alto, trascendiendo las banderas políticas, que muchas veces son las que nos dividen y achican la cancha, y no precisamente para hablar de fútbol, que se habló en varias oportunidades en el día de hoy, es que por lo menos desde mi lugar pretendo hacer una reflexión en un tema que nos duele a todos. Y no tengo duda que el señor ministro debe querer llevar adelante, quiso llevar adelante en estos casi 7 años, de la mejor manera sus obligaciones, su principal obligación, que es cuidarnos. Pero no alcanza con buenas intenciones. Y yo no me conformo, como senadora de la oposición, con la mirada de oposición constructiva, pero no me conformo con ver a mi país que se desploma en valores y en códigos. Y le quiero decir al ministro que sí hablamos en serio, desde este lugar hablamos en serio. Quizás acá se haya querido remarcar con mucho énfasis durante el día que hay que hablar en serio. Y me hace acordar a ese refrán que dice, dime de lo que te jactas y te diré de lo que careces. Y acá hace falta que varios hablen en serio. Hoy veíamos esas gráficas
con colores, con mapas, que muestran una realidad que me gustaría que fuera esa, la de los papeles, la de los números. Pero la verdad que no es la que vivimos a diario, ministro. Y la verdad, me encantaría creerle. Pero lo que vivimos y lo que sienten cientos, miles de uruguayos es que la situación empeora. Y yo vine hoy de mañana a que me convencieran. Y vine creyendo que iba a escuchar a un ministro con por lo menos un mínimo de autocrítica. Por lo menos. Un mínimo de autocrítica. Y lo entiendo, ministro. No es fácil reconocer, porque además de tener que explicar lo que durante todos estos años no ha podido, se le agrega además que tiene que explicar lo que sí ha hecho su esposa, que no ha quedado muy claro. Y yo quiero creerle, ministro. Y quiero creerle no por mí. Diríjase a la mesa, senadora. Sí, presidenta, pero quiero explicarle al ministro que lo que quiero es creerle, pero no por mí. Quiero creerle por mi hija, ministro, que con solo 10 años, que no sabe lo que pasó hace 15, hace 20, tiene 10 años. Y después de que ya lleva 4 robos en su casa y en la calle, me pide que quiere irse del país. ¿Y sabe lo que es, ministro, que su hija de 10 años, con miedo, me pida que quiere irse de este país, que es el país que quiero como nada en el mundo? Difícil, duro. Y es cierto que la inseguridad es un fenómeno muy complejo. Se decía acá, lo dijo el senador Bordaberry, desde el inicio, a quien quiero decir que llevó adelante una interpelación seria, responsable, contundente. Y que no se arregla seguramente aumentando penas solamente, que hay causas mucho más profundas, se dijeron acá también, causas sociales, culturales, económicas. Y eso era lo que esperábamos que nos dijeran también. Durante todos estos años, ¿dónde se atacaron esas causas? ¿Cómo? ¿Cuáles son los resultados? Y hoy seguimos viviendo y sufriendo una banalización de este fenómeno de la pérdida cotidiana de vidas. Hoy, cuando escuchaba al senador Bordaberry enumerar los diferentes casos, ¿cuál de ellos más horrible? Y vamos perdiendo nuestra capacidad de asombro. Vamos sintiendo que cada muerte, cada daño que le generamos a esas familias, ya no nos asombran. Ya casi que empezamos a generar anticuerpos y ya ni nos duelen. Y tenemos que volver a recuperar ese valor tan importante para todos los uruguayos, que es el valor de la vida. Y yo no me quiero acostumbrar, ni me voy a acostumbrar, a que cada nueva víctima de la delincuencia sea simplemente un número más en ese mapa, en esa gráfica. Y tampoco quiero aceptar, presidenta, que se nos quiera dividir, porque cada vida vale lo mismo. Y yo no acepto el inaceptable discurso que algunos representantes del oficialismo hablan por barrios, por nivel económico o por nivel educativo. Para quienes tenemos una concepción humanista, no existen esas diferencias, porque todos somos iguales ante el dolor
y ante los hechos desafortunados a los que lamentablemente estamos expuestos en el día de hoy. Y este no es un reclamo de los ricos, de la burguesía, de la derecha. Este es un reclamo de los trabajadores, de los jubilados, de los desempleados, de la mayoría de los uruguayos. Y yo quiero resaltar, Presidenta, un argumento que me parece central en este debate, en este análisis, en esta reflexión. Y es la respuesta reaccionaria e impulsiva que despierta la desesperación y el desamparo que hoy sienten los uruguayos ante la inacción del Estado para brindar condiciones básicas de tranquilidad. Y eso es muy peligroso. Eso sí que es peligroso. Y hoy se mencionaba acá, porque ante la incapacidad del Estado de responder dentro del marco del Estado de Derecho, se ven y se escuchan cada vez más pedidos de mano dura, de reacciones violentas por parte de las víctimas. Y eso termina, lamentablemente, en la propia degradación de nuestra democracia. Y yo quiero entender y hacer entender que es vital comprender esto, porque no actuar como es debido dentro de la ley, por no ejercer la autoridad para reprimir el delito como se tiene que hacer, se incentivan las respuestas desesperadas de la gente que no para de sufrir robos y todos los daños que se hablaron acá y que todos conocemos. Yo creo que en esto, Presidenta, nos va buena parte de la suerte de conservar esas características positivas que tuvimos en nuestro país y que vamos perdiendo por la inacción de este ministerio. Y es fácil, ministro, perdón, Presidenta, es fácil para el ministro hablar sentado acá en este recinto. Y yo me pongo en los zapatos del ministro, porque el senador Michelini nos hacía poner en los zapatos del ministro. Pero ¿y quién se pone en los zapatos de los que están afuera? Porque es fácil hablar sentado acá y salir a la calle rodeado de guardaespaldas. Es fácil. Miren, acá afuera todos lo vimos, en el ambulatorio, en todo el día de hoy, lleno de hombres que yo nunca había visto. Por todos lados. Y pregunté, me dijeron, no, son los guardaespaldas del ministro. Ah, sí, cualquiera, ministro. Es fácil ponerse en los zapatos. Yo me quiero poner en los zapatos del ministro. No le permito, senador. Sí, quiero intercambiar ideas, pero no. No dialoguen, que está en el uso de la palabra la senadora Alonso. Es fácil, así es fácil. Con guardaespaldas atrás y adelante. Vamos a darles a unos cuantos guardaespaldas a ver si así todos podemos hablar de la misma manera. Uruguay, ministro, no tiene guerrilla, no tiene bandas instaladas de narcos al grado de Colombia, de Perú, de México. No tiene problemas demográficos, no tiene problemas religiosos ni étnicos, ni montañas impenetrables, ni fronteras con países complicados. Y aún así no logramos los resultados que deberíamos tener. Yo estoy convencida que somos, Presidenta, el mejor país del mundo para nacer y para vivir. Y eso le transmito a mi hija, que se quiere ir del país. Pero eso está cambiando a pasos agigantados, y eso duele. Y yo creo, ministro, y lo digo con dolor, pero siento que usted no ha podido con la delincuencia. Y el país está sumido en un miedo acalambrante. Y de eso, ministro,
no tenga duda que no caben dos opiniones. No hay que echarle la culpa a la prensa, a la oposición y menos a los jueces, como se dijo en alguna oportunidad, que deben seguir siendo independientes. Por Dios, no entremos en manosear esa separación de poderes que no hacen otra cosa desde el Poder Judicial que aplicar e interpretar las leyes que hacemos acá. Seguramente no sea solamente su responsabilidad. Seguro, hoy lo decía el senador Mieres, hay responsabilidades compartidas, sin duda. La ministra de Educación, la ministra de Desarrollo Social, una que dice que no hay crisis en la educación, la otra que dice que en Uruguay no existe que haya niños que pasan hambre. Así estaba difícil. Si seguimos con la estrategia del avestruz de esconder la cabeza y negar la realidad, difícil encontremos las soluciones. Pero yo siento, ministro, que hay responsabilidades compartidas, pero tiene que admitir que gran parte la tiene el ministro del Interior, que como se dijo acá durante todo el día lleva 7 años. Y desde mi lugar, presidenta, como demócrata y como integrante de la oposición, quiero que sepa que desearía de corazón que la gestión del Ministerio del Interior fuera exitosa. Al igual que la de todo el gobierno, quisiera que fuera exitosa, pero lamentablemente no es. Y acá se habló de diálogo. Muchas veces varios legisladores hablaron sobre el diálogo, queriendo dejar además a la oposición con la postura de no colaborar. Ustedes saben que he sido una gran defensora del diálogo. Una gran defensora del diálogo con el gobierno y lo voy a seguir siendo. En la medida que entienda que es la forma para sacar adelante temas como este, que trascienden, como decía al principio, banderas partidarias. Pero el problema del diálogo acá no fue con la oposición. Allí estuvimos, allí llevamos 28 propuestas sobre seguridad. El diálogo lo tiene la fuerza de gobierno. El diálogo, el corte de diálogo, donde no se ponen de acuerdo y donde no aprueban los proyectos, la bancada oficialista, no la oposición. El problema lo tiene, el diálogo lo tiene el presidente de la República con su bancada. Y eso es una realidad, aunque les cueste reconocerlo. Yo sé que es difícil reconocer estas cosas, pero esta es la verdad. El diálogo con la oposición estuvo y va a seguir estando cada tema que sea necesario. Creo que los que tienen que hacer autocrítica y analizar cuánto dialogan con el presidente de la República es la bancada oficialista. Teníamos muchas cosas para hablar sobre las causas, sobre el análisis, pero yo creo, presidenta, para no seguir extendiéndome, que, como decía al principio, llegamos a una situación en la que necesitamos un cambio de rumbo. Lo que se pedía en esas reuniones, necesitamos un cambio de rumbo en el manejo de la política de seguridad. Reclamamos un cambio en las políticas de seguridad. Un ministro que cuando ocurre una desgracia personal culpa a las víctimas en vez de ponerse en el lugar, como lo ha hecho en reiteración real. Ministro, cuando vivimos situaciones como las que vivimos los que sufrimos un robo, un copamiento, una rapiña, solo queremos que entienda la bronca, el miedo y el dolor que se siente.
Y yo quiero un ministro del Interior que cuando sale a declarar frente a estos hechos, diga con firmeza que va a combatir a los delincuentes y lo haga. Y no salir a declarar que la culpa fue nuestra. Y si no quiere decir que nos va a defender, es mejor llamarse a silencio en esos momentos, ministro. Por respeto al dolor del otro, porque eso es lo que se llama empatía, entender el dolor del otro. Necesitamos recuperar la credibilidad del Ministerio del Interior. Necesitamos el ejercicio pleno de la autoridad dentro de la ley. Necesitamos que se gestionen mejor los recursos que maneja el Ministerio y que nuestro partido ha votado en todas las oportunidades. Como decíamos al principio, está en juego la vida de los uruguayos y la verdad que duele que no tengamos las respuestas que merecemos por parte del Gobierno. Como en todos los temas, desde nuestro lugar siempre vamos a estar dispuestos a poner el hombro, a ayudar con ideas, con proyectos, a brindar el respaldo político incluso, pero siempre que se hagan las cosas bien, ministro. Y la verdad que en esto creo que llegamos a un límite. Yo creo que todos los uruguayos, o la gran mayoría de los uruguayos, sabemos y creemos que podemos y merecemos vivir en paz. Ese es un derecho básico que el Estado tiene la obligación de garantizar. Y creo que ya no podemos seguir extendiendo mucho más, viendo una sociedad que se fragmenta, que se nos vuelve más violenta y que la situación va progresando progresivamente, para ser redundante. Y yo creo que el país entero está reclamando soluciones. Por eso, Presidenta, para concluir, y sin pretender sumarme a ningún agravio, lo respeto al señor ministro desde la investidura que él representa. Y con ese respeto, ministra, es que le pido como senadora, pero principalmente como ciudadana, como madre, también como hija, de ver cómo le dan un golpe a los viejos para sacarle unos pocos pesos. Por eso sería una buena cosa que diera un paso al costado. Como ministro del Interior, quizás en otra cartera hace un muy buen ministerio. Lo hizo. Fue un buen ministro de Trabajo. Y quizás lo pueda hacer muy bien. Pero no parece admisible, y también lo digo con respeto a toda la fuerza de gobierno, no parece admisible que mantener los equilibrios internos y las cuotas de poder estén por encima de la paz y de la tranquilidad de todos los uruguayos. Nada gana obteniendo el apoyo de su partido, que seguramente en muchos casos, en su foro interno, en algunos casos es por disciplina partidaria. Pero hay todo un país afuera que espera que tuviera otro gesto. ¿Cuánto más digno sería, ministro, que le explique al pueblo uruguayo que desea lo mejor para nuestra gente y que no pudo con la coyuntura nacional? La otra opción va a ser salir de este recinto. Va a salir de este recinto con el único apoyo de su bancada y todo un país de espalda. Todo un país de espalda, ministro. Porque esto no tiene banderas políticas. Lo que dije al principio, y no escuchar el reclamo de la gente es de las cosas peores que un dirigente político puede hacer. Yo le pido que lo piense, pero por sobre todas las investiduras que tenemos y que están acá, usted es un uruguayo más, que sabe, que siente, porque creo que lo siente,
y que comprende que su gestión no dio resultados. Miren, quienes peinan algunas canas, y acá hay varios que peinan algunas canas más que quien habla, podía tener la oportunidad de enseñarnos y sobre todo de enseñarles a muchos jóvenes que hoy estuvieron acá todo el día, desde temprano, sentados allí, y que quizás se fueron con la esperanza de escuchar y ver otra actitud. Pero seguramente querían escuchar y ver también a un ministro que sabe retirarse con dignidad y que no vale seguir atornillados a cualquier costo. Cuánto bien le haría a todo el sistema político que un ministro cuestionado en su gestión diera un paso al costado, buscando y deseándole éxito a quien lo sustituya. Sé que es difícil, Presidenta, sé que es difícil, pero es lo que siento y es el sentir de un país que es el mío y que sé que también es el suyo. Gracias. Gracias, señora senadora. Antes de darle la palabra a la senadora Ciaín, pido que se dirijan a la mesa, porque si no me veo en la violencia de estar interrumpiendo cada 5 minutos. No lo quise hacer con la senadora Alonso, que constantemente se dedicó al ministro, se refirió al ministro, pero es la obligación que tengo desde acá arriba.